Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Espero que estén teniendo un día increíble, porque hoy venimos con un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a quienes suspiran con esas parejas que parecen salidas de un cuento pero pisan el mundo real con firmeza. Vamos a hablar de Gökberk Yıldırım, uno de los actores más queridos del panorama turco, y de una confesión que hizo sobre su relación con la deslumbrante Cemre Arda. Y créanme, su forma de contarlo, su gesto, su tono y la verdad que dejó caer sin dramatismos podrían ser justo lo que muchos estaban esperando oír. Quédense porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de entrar en materia, ya saben, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí los queremos, los leemos y cada uno de ustedes es parte esencial de esta comunidad. Como les decía, hoy el foco está en la pareja que conquistó miles de corazones. Gökberk Yıldırım y Cemre Arda. No solo encendieron la pantalla cuando trabajaron juntos, su química atravesó los límites del set y se instaló en la vida real con la potencia de una historia que muchos siguieron paso a paso. Lo que empezó como rumores en pasillos de producción y miradas que los fans analizaban cuadro por cuadro se transformó en una relación que con prudencia y elegancia, ganó espacio propio. Y aunque ambos han sido siempre muy discretos con los aspectos más íntimos, hace poco Gökberk abrió una pequeña ventana y dejó ver algo de su dinámica con Cemre que nos dejó a todos, incluyéndonos, con la boca abierta. Pongamos contexto. Desde que los primeros comentarios hicieron ruido, desde aquel primer paseo que algunos interpretaron como una pista y después la confirmación sutil, Gökberk y Cemre quedaron en el centro del foco. Cada aparición, cada fotografía compartida, cada detalle aparentemente nimio, una mano apoyada en el hombro, una sonrisa cómplice fuera del guión, fue examinado con lupa. Y si algo distinguió siempre a esta pareja fue el modo en que gestionaron su privacidad. A pesar del torbellino de la fama, supieron trazar fronteras, preservar su espacio y cultivar su vínculo, intentando que floreciera lejos del resplandor constante de los flashes, o al menos, manteniéndolos a raya cuando fue posible. Han sido cautelosos, sí, sin esconderse, pero sin alimentar la sobreexposición. Para muchos, esa decisión habla de madurez y de respeto. Y ahora, con esa misma serenidad que lo caracteriza, Gökberk ha dejado caer un detalle que retrata con precisión el tono de su historia con Cemre, una verdad simple, nada grandilocuente pero cargada de significado. Porque lo que confesó tiene que ver con el corazón de su vínculo, con la forma en que se hablan, se escuchan y toman decisiones. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? La esencia es esta: en su relación, hay momentos en los que la última palabra la tiene Cemre. Dicha así, la frase puede disparar interpretaciones. Pero no se apresuren, escuchen el matiz. Él lo expresó con naturalidad, sin pose ni dramatismo, casi como quien comenta algo cotidiano y hermoso. No lo soltó como una queja, ni mucho menos como un chiste para quedar bien. Lo dijo con un brillo de complicidad en los ojos y un orgullo difícil de disimular, como si quisiera reconocer, ante quien quisiera oírlo, la fuerza y la finura de la intuición de la mujer que ama. Gökberk explicó que no se trata de quién manda, sino de entender el compás en el que bailan juntos, saber cuándo ceder, cuándo callar para escuchar mejor, cuándo confiar en el instinto del otro porque esa mirada ve lo que uno no alcanza a ver. A su modo, describió un equipo que funciona porque ambos conocen sus fortalezas y las colocan al servicio de lo que construyen día a día. Hay decisiones, admitió, en las que la perspectiva de Cemre pesa un poco más. ¿Por qué? Porque su intuición rara vez falla y porque, si se trata de buscar la mejor ruta, ¿para qué ignorar el mapa que ha demostrado tantas veces llevarlos a buen puerto? Imaginen la escena. Un periodista curioso o una fan valiente le pregunta por su dinámica, por cómo hacen cuando no coinciden, por qué camino eligen si hay dos opciones igual de tentadoras. Y él, con esa sonrisa tranquila que lo ha vuelto tan cercano, responde algo parecido a: seamos sinceros, hay ocasiones en las que la última palabra la tiene Cemre. Ella percibe cosas que yo no veo y su instinto suele acertar. Confiar en eso es parte de lo que nos hace fuertes. Una frase sencilla, despojada de grandilocuencias, suficiente para encender comentarios en redes, tertulias improvisadas y titulares. Lo que más sorprendió y al mismo tiempo más conquistó, fue el modo en que lo dijo. En un mundo en el que a menudo parece que todo es fachada, donde el estereotipo del hombre en control todavía aparece con fuerza, Gökberk eligió mostrarse humano, seguro sin necesidad de imponerse, dispuesto a decir:
confío en ella. Y ahí estuvo la clave. No habló de jerarquías, sino de confianza. No describió una batalla, sino una alianza. No fue un gesto de debilidad, sino de inteligencia emocional y de madurez afectiva. En tiempos donde se confunde el liderazgo con el volumen de la voz, él recordó que la fuerza puede susurrar y decir, voy contigo. La reacción no se hizo esperar. Los fans aplaudieron la honestidad y encontraron aire fresco en sus palabras. Hubo quien celebró la valentía de reconocer que el amor crece cuando ambos se miran a la misma altura. Otros destacaron la agudeza de Zembre, esa manera suya de leer las circunstancias como si descifrara partituras invisibles. Se multiplicaron los comentarios que señalaban a la pareja como ejemplo de una complicidad que se siente real, que no posa para la foto, sino que late detrás de ella. Y en medio del ruido digital, destacó una idea. Lo que dijeron sus ojos cuando pronunció esa frase valió tanto como la frase misma. También aparecieron comparaciones inevitables con otras parejas famosas, debates sobre roles, sobre cómo se transforma la masculinidad cuando se deja abrazar por la ternura y el respeto. La mayoría coincidió en que lo de Gökberg no fue un golpe de efecto para el público, sino un reflejo veraz de cómo funcionan. Y que precisamente por eso su confesión agrega una textura más humana a una historia, que si la dejáramos sola en manos del mito, correría el riesgo de volverse caricatura. Porque detrás del glamour hay seres que aman, dudan, conversan, negocian, ceden, aprenden. Para algunos lo que dijo confirma el carácter decidido y brillante de Zembre, una mujer que piensa, siente con intensidad y no teme sostener su criterio con calma. Para otros, revela la madurez de Gökberg. Un hombre que sabe que el poder dentro de una relación no es un trofeo, sino un pulso compartido. Y para ambos, sin duda, esa revelación funciona como un sello, el de una alianza que se alimenta día a día del reconocimiento de las fortalezas del otro. Es como si él hubiera declarado, entre líneas, somos un gran equipo y cuando hay dilemas, su perspectiva muchas veces nos abre la puerta correcta. Si lo miramos desde la comunicación, la enseñanza es clara. Cuando alguien necesita imponerse siempre, el diálogo se convierte en trinchera. En cambio, cuando una de las partes puede decir, confío en tu visión, se abre un terreno fértil para la cooperación y el crecimiento. Es un acto de amor, sí, pero también de sabiduría. Y si algo hemos visto en las apariciones de Gökberg y Zembre en eventos, estrenos o premiaciones, es esa complicidad silenciosa de quienes ya no necesitan probarse nada. Intercambios de mirada que transmiten calma, risas compartidas a destiempo, gestos pequeños que hablan de una coreografía ensayada sin pretensión. ¿Y qué hay de la reacción de Zembre a todo esto? No lo comentó en el mismo contexto, al menos no con palabras. Pero el lenguaje de su presencia pública con Gökberg parece responder por ella. Su forma de escucharlo en entrevistas conjuntas, la manera en que lo busca con los ojos cuando una pregunta es incómoda, el modo en que le toma la mano al salir del coche mientras los flashes llueven, ahí hay una respuesta. Ahí hay una confirmación de que esa dinámica los abraza a los dos y los hace sentir seguros. Es muy probable que como él, ella valore esa ruta. Hablar con franqueza, reconocer la fuerza del otro y construir una intimidad que no depende de ganar una discusión, sino de llegar juntos al final del día. Hagamos una pausa para subrayarlo, lo que contó Gökberg no es un secreto escandaloso ni un dato morboso. Es, en todo caso, una pieza humilde de un rompecabezas mayor. Una prueba de que la verdadera fortaleza, en el amor, nace de la vulnerabilidad compartida. Nace de decir no tengo todas las respuestas, y de encontrar en el otro un faro al que no hay vergüenza en mirar. Si a alguien le sorprende que a veces la última palabra sea de Zembre, quizás sea porque aún tenemos que aprender que el amor no suma con reglas rígidas, sino con pactos que cada pareja diseña a su medida. El mensaje en el fondo es simple y poderoso, no existe un molde perfecto. Hay historias que encuentran su equilibrio cuando él lleva el timón, otras cuando ella marca la ruta, y muchas, las más sanas, cuando alternan, comparten y confían. En el caso de Gökberg y Zembre, esa alternancia parece funcionar con una naturalidad que desarma. Ella con su instinto afilado, él con su serenidad para escuchar. Ella atenta a los matices, él atento a su voz. Y en medio una promesa tácita, no importa quién pronuncie el vamos, lo importante es que vayan juntos. Por eso cuando repasamos el recorrido de esta pareja, los primeros rumores, la confirmación, el cuidado con que tejieron su refugio,
las miradas cómplices fuera de guión, esta confesión encaja como una pieza más de un relato coherente. No hay contradicción, sino continuidad. Lo que ayer parecía intuición hoy se explica con palabras. Y ese pequeño gesto de transparencia no hizo más que alimentar la admiración de quienes los siguen, y por qué no, inspirar a quienes buscan en su propia vida una manera más amable de amar. En resumen, Gökberk YLDRM compartió un rasgo íntimo y luminoso de su vínculo con Zembrearda, que en ciertos momentos ella tiene la última palabra. Lo dijo sin solemnidad pero con hondura, y lo que generó no fue polémica, sino respeto. Sus seguidores lo celebraron por honesto, por refrescante y por coherente con lo que han visto de ambos. Reconocieron en sus palabras una relación equitativa y saludable, sostenida por la confianza, el diálogo y la admiración mutua. Y nosotros también lo celebramos porque no todos los días una pareja tan expuesta decide recordarnos que al final, lo que vale es lo que ocurre cuando las cámaras se apagan y dos personas se miran de verdad. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Chismes de Turquía. Fue un placer compartir con ustedes esta historia y pensarla juntos. ¿Qué opinan de la revelación de Gökberk? ¿La ven como un signo de fortaleza, como nosotros? Los leemos en los comentarios. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse y activar la campanita para estar al día con todo lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.